Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. ¿Verdad? Tenemos los servicios los miércoles a las 7 y los domingos a las 11, el servicio general. Dese hoy esa oportunidad de conocer al verdadero Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos feroces, dice la Biblia. Quizás mañana sea demasiado tarde y usted no puede encontrar al verdadero Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, sino sea tu palabra para edificación de los santos de tu santa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Estamos muy contentos de estar aquí, ¿verdad? Otro domingo. Celebramos siempre la resurrección, porque Dios venció la muerte y anunciamos su evangelio, así como anunciamos siempre su segunda venida, porque en un día Él regresará aquí a la tierra juntamente con su gloriosa iglesia para gobernar. Y ese día lo anhelamos y lo esperamos muy ansiosamente, aquellos que tienen el Espíritu de Dios y su Espíritu arde dentro de sus corazones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema teológico muy importante que a todos nos concierne, ¿va? Y vamos a hablar de qué es ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Porque hay mucha controversia a través de las redes sociales, hay muchas, hoy en día las personas escuchan algo, escuchan, como dice la Biblia, ¿verdad? Dichos, cosas que no son de la Biblia, tradiciones, fábulas, como lo llama la Biblia, ¿verdad? Versión nueva internacional, ¿verdad? Historias chimbas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque realmente, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque personas creen que es algo sobrenatural, algo místico, ¿verdad? Pero no, la Biblia especifica qué es ser lleno del Espíritu Santo y hoy lo vamos a ver a través de esta predicación. Así que si lo está viendo a través de las redes sociales, quédese con nosotros para que usted pueda entender este concepto teológico muy importante de qué es el ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es ser llenos? ¿Verdad? La palabra de Dios se encuentra en Efesios 5, ¿verdad? La vamos a ver más adelante. Pero hoy vemos mucha controversia acerca de ser llenos. ¿Por qué? Porque la gente se confunde hoy en día con el hecho que pasó cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y primeramente, antes del versículo principal, vamos a leer Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Porque muchas veces no se trata de interpretaciones que las personas no saben leer. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir unánimes? Que todos estaban de acuerdo. Todos creían lo mismo. Todos pensaban lo mismo. Todos creían lo mismo. Aquí nada que uno creía esto, otro creía en la circuncisión, otro creía en el lavamiento de los fariseos, otro... No, todos creían que lo mismo, ¿verdad? Y versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablase. ¿Verdad? Primero vemos que todos estaban ahí ese día, después de la cosecha, después de los 50 días, después de los primeros frutos, se celebra una fiesta que se llama Pentecostés en las fiestas judías, en las 7 fiestas judías, ¿verdad? Porque Dios es un Dios perfecto de los 7, y estaban ahí unánimes, estaban esperando, ¿verdad? Porque estaban después de la fiesta celebrando, porque ahora ¿qué vamos a celebrar? Si somos judíos, ahora somos cristianos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó la casa, o sea, el viento llenó toda la casa. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándoles sobre cada uno de ellos. ¿A quién se les puso la lengua de fuego? ¿Qué dice el contexto? A los apóstoles. No a todos se les puso una mechita arriba en la cabeza, no, a los apóstoles. ¿Para qué hizo Dios eso? Para distinguir quién eran sus apóstoles.
¿verdad? Sí, aparecieron 11 lengüitas arriba de la cabeza, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó a mí, ¿verdad? Un pastor que dice, tú eres un pastor nuevo, tú apenas estás empezando, yo tengo como 20 años, hazme cualquier pregunta, me dijo él. Y a mí se me hizo fácil, digo, bueno, a ver, díganme los nombres de los 12 apóstoles, no se los sabía. ¿Verdad? Porque no estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Pero vemos que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y dice, y todos, ¿de quién está hablando? De los apóstoles que les pusieron la mechita en la cabeza, ellos todos los 11, todos fueron llenos del Espíritu, milagrosamente. Fue un regalo de Dios, que Dios los llenó en ese momento a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban a iniciar la iglesia. Ellos tenían que tener toda la sabiduría de Dios para iniciar la iglesia, ¿verdad? No todos los que estaban ahí, los 100 y pico de gente que estaban ahí, los 200 y pico, no, nada más los 11 apóstoles que estaban ahí fueron llenos, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo con un poder sobrenatural de Dios. En otras palabras, versión Nueva Internacional, se ahorraron el seminario. No fueron a ninguna escuela, ninguna universidad. Dios les puso toda la sabiduría ahí. De repente, quizás Pedro, ¿verdad? El pescador no sabía leer ni escribir. ¡Chichín! Empezó, órale, ya sé más álgebra que nada, sino las matemáticas de Dios, ya estoy listo, ¿verdad? Porque él mismo predicó ese día y se convirtiese en muchos, ¿recuerdan? Entonces se les paró una lengua para distinguirlos. Unas lenguas como de fuego, no dice que de fuego, como de fuego, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que ese estruendo llenó esa casa, y dice que ellos empezaron a hablar otros idiomas, otras lenguas. ¿Para qué? Porque ese día en Pentecostés, da la casualidad que en Pentecostés los judíos tienen que ir a 2 fiestas en toda su vida, subir a Jerusalén, a Sion, al monte Sion. Entonces muchos subieron ese año para la fiesta de la Pascua, se quedaron hasta Pentecostés, y muchos eran egipcios, samaritanos, palestinos, y todos no hablaban hebreo, ni hablaban griego, ni hablaban samaritano. Entonces les dio lenguas a cada uno de los apóstoles para transmitir el mensaje de Dios en su propio idioma. Eso quiere decir la Biblia. No que empezaron los apóstoles, se les puso una lengua y empezaron a racataca y saca la busaca. No dice eso la Biblia. Dice que transmitieron un mensaje en una lengua que los humanos hablan, en su dialecto, y ellos se maravillaron. Si usted sigue leyendo el contexto, dice, pues estos están borrachos. Dice, no es ni la primera hora ni la segunda hora y ya estos nos están hablando nuestro idioma. Porque hubo un poder sobrenatural de esa llenura. No solo les incluyó esos dones, sino la sabiduría de Dios y esos prodigios para que ellos pudieran comenzar la iglesia, ¿verdad? Y eso no quiere decir que nosotros vamos a ser como iglesia llenos del Espíritu Santo sobrenaturalmente, no, o que alguien te ponga la mano en la cabeza y te caigas como ficha de dominó y ya fuiste lleno, no, eso ya pasó, fue un hecho aislado, ¿verdad? Porque después vemos que hubo una manifestación del Espíritu Santo y no sucedió como sucedió la primera vez, ¿verdad? Si seguimos leyendo el libro de Hechos. Y nuestro versículo principal se encuentra en Efesios 5:18. ¿Qué es Efesios 5:18? Un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? No para los apóstoles, porque los apóstoles se ahorraron el seminario, se ahorraron el estudio, se ahorraron meditar la palabra, se ahorraron estudiarla sistemáticamente, ¿verdad? Ellos fueron llenos sobrenaturalmente de toda la sabiduría de Dios, pero la iglesia no. La iglesia tenemos un deber que nosotros nos tenemos que llenarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, en muchas Biblias dice, no te embriagues, en muchas dice, no te emborraches. Así dice la palabra, no te emborraches, ¿verdad? A mí me gusta más que suena como decir borracho, ¿verdad? No te emborraches con vino, el cual hay disolución, ¿verdad? ¿Por qué hay disolución? Porque el vino, la gente que es borracha, no se emborracha una sola vez, ¿sabía eso? La gente borracha es de cada 8 días, es de diario. Algunos alcohólicos hasta en la mañana, del desayuno se avientan
para curarse la cruda o la resaca, o como usted le llame el guayabo, depende de qué país venga, pero es lo mismo, ¿verdad? Pero el que es borracho no solamente toma una vez alcohol. Yo estaba viendo ayer en las noticias, antiero, decían que era el Día Mundial de la Cerveza y que un americano por promedio se tomaba 20 galones de cerveza al año. Wow, y luego dicen que por qué ganan peso, ¿verdad? Pero 20 galones por cada americano, ¿verdad? Y es un promedio que yo vi en las estadísticas. Entonces un borracho lo hace constantemente. Por eso Pablo hace esa comparación entre el alcohol y las escrituras, entre el alcohol y las escrituras. Y vamos a ver por qué hace esa comparación entre el alcohol y las escrituras, ¿verdad? Porque el borracho que tiene necesidad de estar tomando alcohol, ¿verdad? El borracho no puede vivir sin alcohol. Dice, antes bien sed qué, antes bien qué, es un mandamiento, antes bien sed qué, llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento para la iglesia. No es que si quieres, es una opción, no, es un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia en respecto a ser, ¿qué dice la Biblia? A ser lleno del Espíritu Santo. Lo vamos a leer, ¿verdad? ¿Qué dice al respecto? Ser lleno, ¿verdad? No es una cosa mística, no es una palomita que se te mete adentro o se te para arriba de la cabeza. No, no es eso, es algo más. Sed llenos. El verbo sed en griego se pronuncia velero, que significa un imperativo, o sea, de llenar constantemente. Por ejemplo, si usted tiene un depósito de agua en su casa, un tinaco, un rotoplas, como quiera usted llamarle, ¿verdad? Un depósito de agua, ese se está llenando como constantemente, ¿verdad? Porque no nada más lo llena una vez y ya, ¿no? Se tiene que estar llenando constantemente. También, por ejemplo, su vehículo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Llenura del Espíritu Santo es un verbo imperativo, ¿verdad? Que no es una opción, es una obligación, porque están imponiendo ese verbo, ¿verdad? Están diciendo sed es que es un mandamiento. Llenos, ¿verdad? Algo continuo, ¿verdad? Es una afirmación continuamente que tú tienes que estar lleno de las escrituras. Entonces, si tú estás escuchándome a través de las redes sociales y tú dices allá en tu casita y estás viendo este video de esta predicación y dices, pues yo ya leí la Biblia una vez y ya. No, pues eso no es ser lleno de la Biblia. ¿Por qué? Porque pues ese tanque se te va a vaciar, ¿verdad? El ser lleno del Espíritu Santo es como un carro. Tú usas el carro. Tú usas tu mente. Entonces, el ser lleno es que tú constantemente te estés llenando de la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, ya leíste, yo ya leí Efesios, ya, ¿para qué lo leo? No, eso no es llenura. Llenura es que tú leas Efesios y lo vuelves a leer y lo vuelves a requete leer y que estés ahí como una vaca masticando toda la palabra de Dios. Eso significa ser llenos, que tú estés constantemente leyendo las escrituras, llenándose de las escrituras. Yo ya leí la historia de Moisés, ya no. O yo ya leí qué le pasó a Josué. No. Que José ya me sé esa historia, ¿para qué escucho esa predicación? Eso no es ser lleno. Lleno es que tú estés oyendo constantemente, porque da la casualidad del que tiene el Espíritu Santo, tiene una sed. Y solo basta una sola palabra para saciar su alma. No que digas, esta predicación de nada me gustó, no sirvió, no, que ese no tiene espíritu, ese tiene otro espíritu. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo con una sola palabra, quizás el predicador no sepa predicar, pero si digo amén y amén está en la Biblia, él se va contento. Porque solo una palabra bastará para sanar tu alma. El verdadero Hijo de Dios, aquel que es verdaderamente sellado. Entonces, estar lleno es como un carro, tú usas el carro, tú usas tu mente y tienes que estar constantemente echándole gasolina, llenándolo del Espíritu, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? No te embriagues con vino, el cual hay disolución, sino más sed. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No es algo místico, ¿verdad? No es algo que alguien me puso las manos, no. El Espíritu Santo es Dios, pero ¿dónde se encuentra Dios hoy en día?
Este es un error teológico muy común y muy importante que nosotros debemos saber como iglesia y debemos enseñarlo a otros, ¿verdad? ¿Qué es llenura del Espíritu Santo y qué es bautizo del Espíritu Santo? Porque mucha gente confunde eso. Mucha gente, millones de gente confunden eso. Dicen, no, en Pentecostés ellos fueron bautizados por el Espíritu y hablaron lenguas. Ya leímos ahí en la Biblia, ahí no dice bautizados. Ahí dice que fueron llenos, no bautizados. ¿O lo dice? No, dice que fueron llenos, no bautizados. Entonces es un error teológico muy importante que las personas siempre confunden que es llenura y bautizo. Llenura y bautizo. Siempre las confunden, pero hoy, gracias a Dios, hoy vamos a aclararlo, ¿verdad? A través de las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, el 1 Corintios 12:13 es el único versículo en toda la Biblia que habla de bautizo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, del Espíritu de verdad, del Consolador, del Paracleto, nada de otro, ¿verdad? Porque por un solo Espíritu fuimos todos, me gusta decirlo, ¿verdad? Todos bautizados. En un solo cuerpo. En otras palabras, si usted está en una iglesia y usted le dice que usted no tiene el bautizo del Espíritu Santo, entonces usted, ¿qué hace ahí? ¿No es iglesia? Porque toda la iglesia tiene que estar bautizada por el Espíritu Santo. Dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En un cuerpo, ¿verdad? Porque no hay muchos cuerpos, ¿verdad? Y nosotros somos, ¿qué? Miembros de ese cuerpo. Dice, sean judíos, griegos, esclavos, libres, ¿verdad? Mexicanos, guatemalteses, venezolanos, chiapanecos, totonacas o lo que sea. ¿Qué quiere decir la Biblia? Se nos ha dado de beber de un mismo, espíritu, ¿verdad? Dice que tenemos que llenar o ya nos dieron de beber. Ya nos dieron de beber, entonces al momento que tú declaras a Cristo como tu único redentor, que creíste lo que hizo en la cruz, ¿verdad? No nada más lo invocaste, lo creíste de todo corazón y tú lo declaraste que Él vive y reina en ti porque creíste lo que Él hizo en la cruz del Calvario y fuiste sellado con el sello de la promesa, como dice Efesios 1:7, porque creíste al Evangelio, fuiste sellado. Entonces, te dieron de beber el Espíritu y ya estás bautizado. Al momento que tú creíste, ya estás bautizado. Una vez más, al momento que tú creíste lo que hizo Jesús en la cruz, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, fuiste sellado, fuiste bautizado, fuiste ungido, fuiste todo, fuiste con el paquete completo. Llenura del Espíritu Santo significa llenura del conocimiento de Dios. Y bautizo del Espíritu Santo significa cuando Dios te selló o te ungió. Por eso te llamas cristiano, que quiere decir pequeño ungido. No cristiano quiere decir seguidor de Cristo, no. Tache. Cristiano quiere decir pequeño ungido. En Antioquía, Antioco, como se diga, ya usted como lo pronuncia en su tierra, en Antioquia fueron llamados por primera vez pequeños ungidos, porque fueron bautizados por el Espíritu. Entonces, si fueron bautizados por el Espíritu, porque volvieron a nacer, fueron una nueva criatura. Como estamos cantando la adoración, ¿verdad? Que toda tu creación te adora. Bueno, ¿cuál creación está hablando? O sea, ¿la antigua creación que está en el pecado o la nueva creación? La nueva creación. No todo el mundo adora a Dios, si usted no lo sabe, lo vamos a ver más adelante en esta predicación, que es muy importante. Entonces, nunca se vaya a confundir qué es llenura del Espíritu Santo y qué es bautizo del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes teológicamente. El bautizo se lleva cuando usted recibe a Cristo, es sellado, creyó al Evangelio, y la llenura es un mandamiento. Ya después que te llenaron, dentro del Espíritu Santo te da sed y hambre de la palabra de Dios, entonces tú tienes que rascarle a la Biblia, buscar
información, tienes una sed, pero tienes una sed ¿por qué? Por la verdad, no por cualquier cosa. Oh, no, ya leí 3 salmos y ya me sé Salmo 23. No, eso no es rascar. Sed es que tengas sed por la verdad de Dios, por el conocimiento correcto de Dios. Porque todo el mundo puede tener un conocimiento falso. Yo cuando iba a la universidad muchas veces tuvimos una clase de álgebra o de una materia muy difícil y todo el mundo decía que sabía, pero a la hora del examen muchos reprobaban. Entonces debemos de tener un conocimiento correcto. 1 Corintios 14, 22, ¿verdad? Porque muchos dicen que si tú fuiste bautizado deberías de hablar en lenguas, pero eso es mentira. La Biblia se defiende sola. Y dice la palabra de Dios, así que las lenguas son por señal, ¿verdad? No a los creyentes, sino a los ¿quién? Incrédulos. Voy a creer el cargador. Incrédulos, ¿verdad? Entonces, sabemos que en la Biblia nos dice que las lenguas no son por señal a los que son bautizados, son señal a los incrédulos. Y hoy vamos a verlo a través de esta predicación, ¿verdad? Antes que no se nos apague la computadora, ahorita fueron por el cargador. Entonces sabemos que esto es muy importante, que está hecho eso. Seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Entonces cuando usted diga que fuimos nosotros bautizados por el Espíritu Santo, el momento cuando usted creyó a la promesa, ¿verdad? Seguimos adelante con eso. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, es cuando usted tiene que buscar la sabiduría de Dios, ¿cómo? Estudiando, leyendo sistemáticamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ya tenemos, gracias a la computadora. Seguimos adelante. Hechos 2:4 dice, y todos fueron ¿qué? ¿Bautizados? No dice bautizados, ¿qué dice? Llenos, ¿verdad? Entonces, ahí, el que usted le diga a alguien, le dice, no, pues que todos los bautizaron y hablaron en lengua, dice, no, porque eso no se trata de discernimiento, eso se trata que no saben ni leer. Porque en la Biblia no dice bautizados, dice llenos. Entonces, ponga mucha atención. Nadie puede tener una vida victoriosa, aunque tú seas un cristiano, estés sellado, si no estás lleno del Espíritu. Si tú no constantemente estás llenándote, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No quiere decir, no, pues que es que yo tengo una vida victoriosa porque ayuno y oro y voy a los retiros y bla, 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 bla. No, tienes que llenarte de la palabra. Porque si tú no te llenas de la palabra, de nada te sirve. Ya explicamos antes en una predicación, tú puedes orar 10 horas, pero si no oras con el conocimiento correcto de Dios, nada, estás perdiendo tu tiempo. Tú puedes adorar a Dios y no lo adoras con el conocimiento correcto, también no sirve de nada. Tú puedes ayunar y si no tienes el conocimiento correcto, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es Dios, es el Espíritu. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Esto es muy importante. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente, ¿verdad? Busca la aprobación de Dios y no de la gente. Y vamos a descubrir algo muy importante en Romanos 2:29, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos falsamente, pues, yo adoro a Dios. ¿Y quién realmente está adorando a quién? Vamos a verlo a través de esta cita muy importante en Romanos 2:29. ¿Cómo es esa adoración a Dios hoy en día? ¿Quién produce la alabanza, la adoración en el creyente? ¿Quién produce esa alabanza? ¿Tú cuando tocas la guitarra? ¿Tú cuando le cantas a Dios? ¿Tú te dices ser un adorador? ¿Tú le cantas a Dios? ¿Quién produce esa alabanza? ¿Verdad? Y en Romanos 2:29 lo vamos a leer, ¿verdad? En Romanos 2:29 lo vamos a leer, que dice la palabra de Dios. Dice,
sino que es judío el que es en lo interior, ¿verdad? No externamente. Pablo está comparando lo que es interior y exterior, interior y exterior. No quiere decir que usted no es judío, ¿verdad? Y dice, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión está en el corazón, en el espíritu, no en la letra. Punto y coma. La alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ponga mucha atención, esto es muy importante, que la alabanza la produce Dios adentro del creyente. Mucha gente no sabe eso. Dice, no, pues yo alabo a Dios, yo alabo a Dios. Cálmate, levita. Porque, ¿cómo alababas tú a Dios en el Antiguo Testamento? Mucha gente esto no sabe teológicamente, porque muchos dicen, no, pues que David danzaba la presencia de Jehová. La única adoración, alabanza que Dios recibía en el Antiguo Testamento, de acuerdo a las Escrituras, son los sacrificios. Esa es la única alabanza. Sí, que a Jesús se le inclinó el ciego, lo trataron de adorar, que le dijo el leproso gracias. Él recibió esa adoración, pero no quiere decir que viene de él. Era de su propósito de él. Pero en el Nuevo Testamento, como ya hubo un sacrificio, ahora ese sacrificio se tiene que meter dentro de ti para que produzca esa alabanza. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede alabar ni a un gato, a nadie, mucho menos a Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo para que Dios produzca esa alabanza dentro de ti y tú tengas esa convicción de alzar tus manos y de adorarlo y de amarlo y de decirle cuánto lo adoras y es tu redentor, tu castillo fuerte, todo. ¿Por qué? Porque te nace dentro de ti. Te nace. Esa es la verdadera adoración, la que nace dentro del creyente. No la que está por fuera, no por la que está por encimita, sino la que nace dentro del creyente. Entonces eso quiere decir que hay millones de gente, millones de personas que tocan música para Dios, que le cantan canciones para Dios, que Dios ni las escucha. Porque la única alabanza que Dios recibe es cuando el creyente tiene el Espíritu de Él. Tú cantes mal, se te vayan los gallitos o como sea, está el Espíritu dentro de ti, esa adoración Él recibe. Así me dijo la señora un día, dice, pastor, no me gustó la alabanza. Digo, pues qué bueno, pues no es para usted, es para Dios. La alabanza es para Dios, no para que usted se venga a entretener aquí, ¿verdad? La alabanza es para Dios. Y todo lo que hacemos es alabanza, no solamente cantar salmos y decirle cuánto lo amamos, sino todo lo que tú hablas correctamente de Él, la palabra de Él correctamente. Eso es muy importante, es la mayor alabanza porque es el Espíritu de Él. Entonces, eso me da una respuesta cuando yo empecé en los caminos de Dios, ¿verdad? Y yo amaba al Señor, y yo tenía sed de Dios, y yo escuchaba varias canciones, y yo de repente escuché una canción, no quites el Espíritu de mí, y yo como que dentro de mí yo hice cortocircuito. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba bien correctamente teológicamente, ¿verdad? Porque antes en la antigüedad, como canta David en el Salmo 51, el Espíritu de Dios iba y venía. Entonces esa canción ya no concordaba con lo que Él estaba dentro de mí. Entonces usted puede escuchar una canción o algo que no concuerde porque el Espíritu le dice, eso ya se fueron fuera de nota, no saben. ¿Por qué? Porque la verdad te va a hacer libre y la verdad te va a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. No a medias verdades, sino a verdad. Entonces, el que produce la alabanza es el mismo Dios. Entonces, cuando usted oiga a alguien que diga, no, pues yo alabo a Dios, cálmate. Si alaba es Él mismo, porque está dentro de ti. Ni siquiera la adoración de nosotros es nuestra. Con eso les digo todo. Eso no es impresionante, claro. Porque cuando te compró. No, ahora yo te voy a alabar, ahora Dios yo te voy a hacer esto, ahora Dios yo ayuno por ti. No. Si está Dios dentro de ti, Él va a hacer todo por ti. Eso es lo que mucha gente no se pregunta y mucha gente está en una teología correcta o desconoce un Dios. Creen que Dios trabaja para ellos, ¿verdad? Ay, Dios,
compón mi familia, compón esto, lo otro, tengo este problema de esto, Dios me dijo, Dios el otro. Dios no vino a cumplir tu propósito. Dios vino a cumplir el propósito de él. Al Dios que están dizque adorando no es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque si tú tuvieras al Dios dentro de ti, supieras el propósito de él, y el propósito es de él, no tuyo. Entonces tú no te puedes sentar en el trono dentro de ti y decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, Dios va a hacer esto por mí, Dios va a hacer el otro, Dios va a hacer juicio por mí, porque el que está dentro de ti es Dios. Y él te va a decir, ¿qué tienes que tú hacer? Porque tú eres el esclavo no es Dios. Y lo tienen al revés, creen que el esclavo es Dios y ellos siguen gobernando. No, el que es esclavo es aquel que ha sido sellado y ese se rinde ante Dios. Y si te pasa algo, bueno, Dios, todo pasa para bien. ¿Quién sabe por qué? Pero pues algún día me lo vas a explicar. Y el Espíritu de Dios dice, calladito te ves más bonito. Y ese es el verdadero Dios, porque tienes esa convicción de que el que gobierna dentro de ti es Él. No, tú tratas de gobernar tu vida y tratas de acomodar a Dios como tú quieras. No, ese no es el Dios verdadero. Te han platicado otro Dios, ¿verdad? Por eso dice que hay muchos dioses. ¿Qué cree? Que si usted no tiene el verdadero Dios, ¿qué va a pasar el día que usted parta de aquí? Dios le va a decir adiós. ¿Ah? Tú te vas con otros dioses, adiós. No estabas conmigo, no me conociste. La pregunta de hoy, ¿cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que tenemos que estudiar, leer la Biblia, ¿verdad? Colosenses 3:16 nos explica la Biblia cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra de Cristo para la iglesia? Todo lo que le dejó Cristo al apóstol Pablo, y todo lo que nos dejó enseñado el maestro de Galilea, y todo lo que está en el Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios, ¿verdad? Toda la Biblia es para nosotros, pero no aplica a nosotros, porque somos iglesia. Dice, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría ¿de quién? De Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Muchas canciones que a mí me agradan, la mayoría de canciones que a mí me agradan de música, alguien se la sacó de un salmo y como que hace conexión del espíritu con el salmo. ¿Por qué? Porque ya está, el Espíritu de Dios la reconoce, ¿verdad? Como cuando alguien canta una canción que se robó los derechos de autor de la Biblia, entonces que canta una canción moderna de los salmos, mi espíritu reconoce al autor de la canción, la música, la letra. Quizás la música no, pero la letra sí, ¿verdad? Porque es lo que dice. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Escuchando, ¿verdad? Las predicaciones, escuchando una buena predicación, escuchando un buen consejo de un anciano, de un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un siervo de Dios te va a dar la opinión de Dios, no la de él. Es lógico, porque él es siervo, él es esclavo de Dios. Entonces, leyendo, estudiando, meditando. ¿Qué es meditar? Aprendiendo. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo leo algo en la Biblia, yo digo, wow. Porque hay gente que dice que la lee, y dice que la lee que te tantas veces, y luego encontró otra cosa. Yo cuando la estoy leyendo, como que Dios me va abriendo mis ojos más. Digo, wow. Es sorprendente lo que Dios hace. Y hay mucha gente que ha leído la Biblia, o muchos ni la han leído, ¿verdad? Muchos ahí van, dicen que van en Génesis, ¿verdad? Cuando ya tienen 60 años, pero ahí la llevan, ¿verdad? Pero hay que leerla, porque eso es vida, ¿verdad? O a veces te haces trampa, ¿verdad? De Génesis te brincas a Apocalipsis. ¿Va? Pues no vas a entender Apocalipsis si no lees toda la Biblia, porque da la causalidad que va en orden. Entonces hay que leerla, estudiarla, porque toda la Biblia se enlaza. Toda la Biblia es verdad. Cuando tú leas toda la Biblia,
vas a decir, ajá, porque sí, por eso es esto, por eso es lo otro. Entonces tú te vas a dar cuenta de eso, ¿verdad? Eso se trata, que el Espíritu te va concordando todo lo que dice Dios, porque la Biblia no se interpreta lógicamente, ¿verdad? ¿Qué es lógicamente? Que tú leas algo y tú digas, bueno, pues aquí dice que nos errará del libro de la vida. ¡Ah! Entonces nos van a quitar de la salvación, nos van a borrar de eso. No, eso es interpretarla mal, porque eso es una lógica tuya. Dios destruyó la lógica del hombre. Por eso Dios interpreta la Biblia analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Toda la Biblia, todo su concepto, todo lo que Él dice. Así se interpreta la Biblia, analógicamente, no lógicamente. Porque tu lógica es falla. Él vino a destruir la sabiduría de los sabios, analógicamente. ¿Verdad? Meditando, ¿verdad? Meditando a lo que dice Dios. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Por eso su palabra dice, ahora entiendo, Dios, que la alabanza la produces tú dentro de mí, gloria a tu nombre. Por eso quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero cantarte. Quiero decirte cuánto te necesito, que sin ti no soy nada. Porque me nace, gracias Dios. Por eso dice, gracias a Dios por todo, ¿verdad? ¿Qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Ya vimos que qué es ser lleno del Espíritu Santo. Estudiar, meditar, leer, escuchar. Ahora vamos a ver qué no es ser lleno del Espíritu Santo. El que no es ser lleno del Espíritu Santo es posesionarse, ¿verdad? Que usted diga, y ya no, tuve una llenura, ¿verdad? Contorsionarse, ¿verdad? Que empiece a hacer ahí chiripiolcas y cosas así. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Caerme como fichas de dominó, menos. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia no lo marca, no lo dice, no lo enseña. Emborracharme espiritualmente. Así me dijo un pastor, dice, mi esposa se emborrachó del espíritu. Y yo dije, órale, pues yo no sabía que el espíritu le gustaba el alcohol. Yo nunca he leído eso en la Biblia. Tuve una borrachera espiritual. Válgame Dios, pues aquí nadie tuvo una borrachera espiritual en toda la Biblia, en todos los personajes que yo le he leído. Un vómito santo. Bueno, quizás se te quiera hacer leer los demonios, pero eso no es vómito santo. Los vómitos no son santos. Y eso lo practican en los dichosos de estos eventos que ponen a la gente como un retiros o todo eso. Eso es mentira, ¿verdad? Algo sobrenatural. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Dios establece ahora en su palabra que tú tienes que estudiar para ser lleno del Espíritu Santo. Nada que sobrenaturalmente. O cualquier manifestación externa, milagros, sanaciones, expulsiones de demonios, todo eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso muchas veces lo hace Satanás para confundir a la gente, para que tú te salgas de la sana doctrina. ¿Verdad? Ya me dio un calambre y ya fui lleno del Espíritu Santo, entonces ya no necesito leer la Biblia. Es lo que quiere Satanás. La única forma que tú te puedas llenar del Espíritu Santo es leyendo, entendiendo la Biblia. ¿Y cómo la puedes entender? Únicamente con el Espíritu Santo. Si no, no la vas a entender nunca, jamás la vas a entender, jamás. Tienes que memorizarla, tienes que aprendértela, tienes que pensarla. No te tienes que saber toda la Biblia, pero sí sabes que la Biblia lo dice, sí sabes que está ahí, sí sabes que por eso pasó esto, por eso pasó lo otro, y aprendes las doctrinas de la iglesia y vas escalando. ¿Por qué? Porque te vas llenando del Espíritu Santo. Y entre más te llenes vas a tener una vida más abundante. Una vida más abundante. Una vida más abundante. ¿Qué es una vida abundante? Tengo hartos chavos, harto dinero y soy próspero. No, eso no es una vida abundante. Una vida abundante es que tú tengas paz, amor, gozo, mansedumbre, fe, el fruto del Espíritu, porque tú ya te llenaste. El Espíritu está dentro de ti, tú le diste la agüita de la Biblia, entonces va a dar fruto. Va a dar fruto.
benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está comiendo del agua, por eso es agua viva. ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo es agua viva? Porque es como un río. Camina, porque no es una agua estancada, es un río, corre. Entonces tú tienes que leer para que estés llenándote con agua limpia, agua que corre, ¿verdad? Porque físicamente tenemos sed, pero la sed espiritual es diferente a la sed humana. Por ejemplo, tú tienes sed y te tomas un Gatorade, ¿verdad? Si quieres volar te tomas un Red Bull, pero si tienes sed te tomas algo, un líquido o algo, un juguito o agua, ¿verdad? Sí. Pero si la sed espiritual es diferente, entre tú más leas, más sed tienes. Entre tú más leas, más sed tienes. Y eso la gente no lo puede comprender, porque solamente si tienes el Espíritu Santo dentro de ti lo entenderás. Que entre más tú leas, más sed tú tienes de la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? La agua viva, el agua pura. ¿Por qué? Porque Dios es pureza. Esa es la única agua que Dios tiene. Por eso dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque te estás llenando constantemente del agua, de la pureza de la palabra de Dios, y te estás llenándolo. Pero no dice de agua estancada, no dice de agua entubada, no dice de agua con plomo, no dice que de agua limpia, constantemente. Yo no he visto un río que no se mueva. Por eso dice que correrán ríos de agua viva. El que tiene el Espíritu Santo, va a estar su espíritu adentro como ciervo que brama en medio del desierto. Aunque le des tu agua, va a tener sed. Y va a seguir teniendo sed. Y entre más agua le des, va a tener más sed. Porque ese es Dios, ¿verdad? Para la justicia, para que todos los que creen, ¿verdad? Y en 1 Corintios encontramos el Evangelio, ¿verdad? Porque siempre mencionamos el Evangelio de Dios en nuestras predicaciones, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, medita esta palabra, llénate de esta palabra, porque esa es la única entrada a la familia de Dios. Esa es la única entrada para que tú empieces a llenarte del Espíritu Santo, que creas lo que Jesús hizo en la cruz, que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y las Escrituras dicen que si tú tienes fe en esa preciosa sangre, vas a tener sed y te vas a llenar de la palabra de Dios. Ahora, a través de esta predicación te das cuenta por qué muchos no quieren leer la Biblia, por qué muchos no tienen sed. Porque no tienen esa esponja dentro de ellos, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, anduvieran con la lengua de fuera, tratando a ver de tomar agua por donde hay, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo solamente viene a través de la sana doctrina, ¿verdad? Porque tú también puedes beber y empacharte, comer y empacharte si la comida está mala o adulterada. Tienes que comer sano. Por eso la iglesia tiene que tener la dieta de los gentiles, la dieta para la iglesia, comer sanamente, algo que no te enferma, ¿verdad? Por eso debemos comer y tomar esa agua pura, no adulterada, no contaminada. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. ¿Qué pasa si usted toma un vaso de agua de la calle? A lo mejor le dan amibas o se va hasta el hospital, ¿verdad? O quién sabe, se enferma. ¿Por qué? Porque esa agua no estaba muy pura. Quizás se vea pura, ¿verdad? Ves el vaso de agua y lo ves y se ve transparente y todo, ¿verdad? Bueno, algunas veces se ve hasta amarillito, ¿verdad? Pero dices, no, pues es buena para tomar y se la toman. Pero quizás te enferme porque no es pura. Así mismo la gente lee la Biblia y cree que es pura. Pero si no estás en lo correcto, pues no puede ser tan pura, te puedes enfermar. La palabra de Dios, eso es lo más importante, es la única forma que las personas se pueden llenar. Y la llenura ya vimos que es un verbo en griego que es ¿qué? Constantemente. No nada más llenas tanque una vez y ya. ¿Va? Como si yo me voy aquí a Nueva York y nada más, con un tanque llego. No, necesito como 8 tanques para llegar allá, yo pienso.
pues también lejísimos de aquí. Entonces, esos 8 taxis nos llevamos de aquí al Distrito Federal cuando viajábamos. Entonces, imagínense. Entonces, tenemos que estar constantemente llenándonos. No, que ya leí el Salmo 23, pues vuélvelo a leer. Que ya leí esto, vuélvelo a leer. Que ya leí Judas, vuélvelo a leer. Que ya me sé de memoria la carta de Filemón, pues vuélvelo a leer. ¿Por qué? Porque eso te va a cambiar tu vida. Vas a vivir mejor. Porque yo no he visto a nadie que le vaya mal, que viva mal, que esté lleno del Espíritu Santo, que esté lleno de las Escrituras. A nadie. Preséntemelo. Quisiera conocer. A nadie. Aquella persona que está llena correctamente de las Sagradas Escrituras vive bien, come bien, duerme bien, todo. Todo, porque Dios se encarga de él. Ahí no andas arrebatando promesas ni nada, ni moscas. Ahí Dios se encarga de ti, ¿verdad? No, andas diciendo, voy a llamar a fulano de tal a ver si me da protección. No. Me da cobertura, válgame Dios. Ponte a leer la Biblia, es tu mayor cobertura. A lo mejor ahí te encuentras que la cobertura viene de Dios, no de un hombre. No de una institución, no de ni una asociación, ni de un concilio, sino viene directamente de Dios, porque Él te enseñó. Eso significa el Espíritu de Dios se mueve. Si usted no sabía, el Espíritu de Dios se mueve, no quiere decir que se mueve dentro de ti, anda ahí haciendo, ¿verdad? Que se siente maripositas. No, el Espíritu de Dios dice en inglés, hovering es como un helicóptero que está arriba así. Entonces, si tú te haces así, el Espíritu de Dios se mueve para acá. Si tú te haces para acá, el Espíritu de Dios se mueve para acá. Porque esa unción que tienes dentro de ti, el Espíritu dentro de ti, ese sello, tiene conexión con Dios. Donde quiera que te muevas. Eso significa que el Espíritu de Dios se mueve. Si tú te vas al baño, ahí va. Si tú te vas a la Walmart, ahí va. Donde quiera que te vayas, ahí está. Eso es lo más maravilloso y lo más sorprendente. Que el Espíritu de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque no te va a abandonar y esa es tu cobertura. Esa es la verdadera cobertura. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué es permanecer? Permanecer es algo constante. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo aquí, cuando yo llegué a este país antes de ser ciudadano, era residente permanente, porque tengo que permanecer aquí. ¿Verdad? Es una cosa constante. Permanente es que es una cosa constante. Permanecéis quiere decir un verbo continuo, imperativo, que tienes que estar constantemente ¿qué? Obedeciendo, escuchando, creyendo lo que decía Jesús para ser ¿qué? El discípulo. No nada más Dice por ejemplo la historia de el Sermón del Monte, también lo repite en Lucas, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pues lo dicen diferente. Pues quizás Jesús repitió el sermón. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Constante. No quiere decir que ahí la Biblia se equivocó, que aquí describen que fue en un cerro, que la realidad es del cerro. No. A lo mejor Jesús repitió el sermón porque la palabra de Dios, ¿qué es? Constante. Y nosotros debemos de saber eso que dice, el pastor ya predicó de eso. Pues la palabra de Dios es ¿qué? Constante. Porque eso nos va a llenar. Eso nos va a hacer dormir bien, vivir bien. Eso no lo entendemos, ¿verdad? Porque el ladrón vino a matar y destruir, dice en Juan 10:10, pero él vino a darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. Eso es tener vida en abundancia, ¿verdad? No vivir 120 años, no. Eso ya es vivir overtime. Vida en abundancia es vivir que tú estés en paz, contento, pase lo que pase. Yo le doy gracias a Dios que cada vez que me voy a dormir me siento así contento, o me despierto y me siento contento. Gloria a Dios. Porque ese gozo proviene dentro de mí. Porque no es por fuera. Porque quizás las cosas se vean oscuras, el día se ve nublado, está todo lloviendo, se está cayendo la casa. No importa, yo estoy bien, por dentro estoy feliz. ¿Ha visto una lombriz feliz? Pues yo le digo, quítate que ahí te voy, porque
porque yo estoy más feliz, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Eso es lo más importante que debemos de saber. Y Juan 8:32, y quiero que te la aprendas y la subrayes en tu Biblia para que tú la sepas siempre, que la verdad te va a hacer libre. La verdad siempre es más poderosa que cualquier mentira. La verdad siempre te va a hacer libre. Por eso muchos están en cautiverio. Muchos creen que dicen, no, que nosotros somos libres en Jesús. Hemos ido a iglesias que, libres, libres. Y todos están ahí ataditos, como corderitos al matadero. La libertad te da, esa llenura te da libertad a toda la bola de mentiras alrededor del mundo. Esa es la verdadera libertad, que nadie te puede engañar. Entre más tú te llenes de la palabra de Dios, alguien te va a empezar a hablar 3, 4 palabras, ¡ajá! Te caché la mentirota. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a ser más fuerte que la mentira. Nadie te va a poder envolver, nadie te va a hacer un engaño, nadie te va a vender una enciclopedia de 12 tomos y no sabes leer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios te va a socorrer, porque tú constantemente te estás llenando de las escrituras. Pero si tú te llenas de la televisión, si tú te llenas de Google, si tú te llenas de YouTube, entonces ¿qué crees? El Espíritu Santo se va a echar un sueñito adentro de ti. Eso es entristecer el Espíritu, porque no le estás dando de comer, no le estás dando agua. Entonces dices, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice de allá arriba, pues despierta el Espíritu, dale algo de comer. Y tienes como 5 días sin comer. Ponte, tan siquiera lee un salmito, un capítulo. ¿Por qué? Por eso nos va así como nos va. ¿Por qué no nos llenamos del Espíritu Santo? Y eso es maravilloso, llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya estudié la carta de Romanos, la vuelvo a estudiar. Que ya la estudié hace 2 años, la vuelvo a estudiar. No importa. Porque eso me ayuda a vivir, me ayuda a estar feliz, en paz, a tomar decisiones correctas, a tomar el camino correcto. A eso se refiere Jesús, pues, estar en el camino correcto. ¿A poco cree que usted va a estar en el camino correcto con la gasolina equivocada? No, se va a salir de la carretera. Timoteo 4:1. ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Porque en los postreros tiempos, en los postreros días, te van a querer tomar el pelo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán en la fe. Se van a desviar de la verdad. Te van a tratar de engañar. Te van a diluir lo que digo yo. Te van a diluir las doctrinas. Todo te van a tratar de engañar. Escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios. Hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia sana. La mayoría de iglesias yo las llamo SS, sinagogas de Satanás, porque ni siquiera predican el Evangelio, no predican las doctrinas de Jesús. Sí, hablan de Dios. También los fariseos hablaban de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús a los fariseos? Hasta de lo que se iban a morir. ¿Va? Sepulcros, blanqueados, nido de víboras. Ya no puedo escribir Juan tan rápido, ¿va? Que pusiera ratas asquerosas, bichos inmundos y todo eso, porque Juan estaba ahí escribiendo el Evangelio rápido. Pero sí les dijo. Y toda esa gente que aparentaba, decía que iba a la iglesia, decía que daba ofrendas, que hacía lo correcto, que no rompía ni un plato, que oraban y ayunaban. Pero todo era ¿qué? Aparentemente por fuera. Por eso la llenura del Espíritu Santo viene por dentro. Eso es lo más importante. Apostatar quiere decir salirte del camino, ¿verdad? Salirte de la trayectoria, así como dicen pecado, ¿verdad? Pecado es fallar en el blanco, así de apostatar es que te saliste de la trayectoria del camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el conocimiento? Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vida, la verdad, el camino, como usted lo quiere decir, Él es todo. Yo soy el camino, la vida y la verdad, yo soy la verdad, el camino, como usted lo quiere decir.
En la física dice que el producto no altera el resultado. Él lo es todo, es el camino a la verdad, a la vida. Porque no hay otro conocimiento que te lleve a él, no hay otro conocimiento, no hay otro. Te lo advirtió, no es prendiendo una velita, no es caerte como fichas de dominó, no es jugar a la víbora de la vara dentro de la iglesia, no, un solo camino, pero no lo entendemos, ¿va? Queremos agarrar todos los caminos que nosotros pensemos. Así había un colegio en el año 300 después de Cristo, hicieron un colegio que se llamó el Colegio de San Agustín. En la historia, si usted lee la historia de la iglesia, este colegio fue muy famoso, que le empezó a enseñar a los sacerdotes que tú no necesitabas leer la Biblia, tú no necesitabas estudiarla, simplemente leyéndola estaba bien. Eso les enseñó en el Colegio de San Agustín a los primeros sacerdotes que estaban en la iglesia católica. Tú no tienes que estudiar la Biblia, nada más tienes que leerla. Te hincas, le pides al Espíritu Santo dirección y Él te va a dar el discernimiento. ¿No le suena eso familiar hoy? Así te dicen en las falsas iglesias. Tú nada más pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad. Y todo el mundo, en esa época del año 300 para acá, pues todo el mundo tenía una interpretación incorrecta. Porque Dios tuvo el lujo de detalle de dejar todo escrito. Si no, Dios hubiera ahorrado eso a todos los escritores, ¿verdad? ¿Para qué dejó todo escrito? Para que nosotros estudiáramos la palabra de Dios. Y eso les enseñaron a esos sacerdotes. Y hoy en día yo he escuchado en muchas iglesias que te dicen lo mismo. Tú nada más dobla rodilla y pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Aquí en la Biblia nos dice eso, dice la llenura del Espíritu Santo es estudiando y macheteándole y te cuesta. No nada más es no es eso. Nehemías, ¿verdad? O te engañan y te dicen hoy en día en las falsas iglesias, vamos a tener un avivamiento. Pues póngase a leer la Biblia, ese es un avivamiento. No es música, canciones y danzas, no. Nehemías tuvo el avivamiento cuando después de muchísimos años empezó a leer la palabra de Dios y todos cayeron de rodillas. Y se dieron cuenta que habían dejado la palabra por muchos años. ¿Tú quieres un avivamiento en tu vida? Ponte a leer, ponte a estudiar. Y vas a ver cómo Dios te da ese avivamiento dentro de ti y te despierta. Es más, ni la palabra avivamiento existe en la Biblia original ni en inglés. Se llama awaken, un despertar espiritual. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra y todo, ¿verdad? La internet, la tecnología, todo pasará, pero mis palabras permanecerán. Mis palabras no pasarán. Mis palabras van a estar por siempre. Usted quiere dejarle herencia a sus familiares, a sus conocidos, a sus seres amados, predíqueles el conocimiento correcto de Dios. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano verdadero y uno no verdadero? Él da un consejo sabio. El religioso te dice, pues la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios, ¿cómo sabes que te la digo a ti? ¿Tú eres Nehemías? ¿Tú eres Josué? Porque no conoces el propósito de Dios. Porque de la abundancia del corazón, nos dice Mateo, ¿hablará qué? Tu boca. Por eso es muy fácil reconocer un falso ministro. Dime lo que enseñas y predicas, te diré quién eres. Así de fácil. Así. Me dice, no, hermano, que yo soy cristiano, pero ayer vinieron los profetas. ¿Qué? ¿Y resucitaron? Dime lo que tú digas y te diré quién eres. No, que el apóstol.
Se salió de la tumba. Pero la gente está llena de engaño, porque si estuviera lleno del Espíritu Santo le dijera, hasta ahí, párate, porque no es cierto. Porque el que ama a Dios, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, el que tiene su espíritu ardiente, defiende a capa y espada lo que dice su Señor, porque Él es siervo de Él. Ser lleno del Espíritu Santo te hace anciano. En cualquier iglesia, no importando la edad. Timoteo tenía 16, 17 años, era un anciano. No el tiempo que tengas en la congregación, que ya tienes 30 años, que ya tienes 40 años, que he sido diácono toda mi vida, pero a lo mejor ni he leído la Biblia completa. Entonces, ¿qué te hace pensar que lo eres? Porque los diáconos deben de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es una característica que nos dicen Hechos. Si el que no estaba lleno del Espíritu Santo, no era diácono. Lléname de mí, ¿verdad? Colosenses 3:20 dice, hijitos, obedecer a sus padres en todo, porque eso le agrada al Señor, ¿verdad? Cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿qué? Obedeces, tratas a tu esposa bien. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, porque estás lleno del Espíritu Santo. Empiezas a amar a las personas, empiezas a amar a los demás, empiezas a amar a tus enemigos, a tu prójimo, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo no significa que la iglesia esté llena. Llenura del Espíritu Santo es interior. Apréndeselo muy bien. Que muchas iglesias estas que están llenas de gente no predican la palabra de Dios correctamente. Pues imagínense qué llenura tienen, ¿verdad? Entonces, según el Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya no debemos de tener del temor, porque entre más lleno del Espíritu Santo, Dios te hace antibalas, antidardos del enemigo, porque tienes el escudo de la fe bien puesto. Efesios 3:18 dice, casadas estar sujetas a su marido como conviene al Señor, ¿verdad? Conduciendo vuestra conducta casta y respetuosa, nos dice en 1 Pedro 3:2, ¿verdad? El que tiene la llenura del Espíritu Santo ama lo que dice su esposa, ¿verdad? ¿Qué es cabeza? Muchas veces no sabemos qué es cabeza en griego. Cabeza en griego significa cefela, como el céfalo del cerebro que divide el cerebro. ¿Qué es el cefela? ¿Qué es la cabeza? El que da órdenes. Entonces, el esposo le da órdenes a la mujer y Dios le da órdenes al varón. Así trabaja esto. Porque no podemos hablar, ¿verdad? No podemos dejar hablar lo que escuchamos, lo que oímos. No podemos. Y el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, no puede dejar de hablar. No puede dejar de hablar de él. Porque está lleno. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. En Juan 1:1 nos dice que Jesús es la palabra. Ahí los católicos le tacharon, le pusieron verbo para despistar, pero dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué le querían despistar? Porque dicen, si Jesús es la palabra, entonces no necesitan al clero, no necesitan a los sacerdotes, ¿verdad? Por eso trataron de despistar, pero Jesús es la palabra, el Espíritu de Dios es la palabra. Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra. Juan 1:1 dice que Jesús es ¿quién? La palabra. ¿Verdad? La llenura del Espíritu Santo te va a hacer honrar a tus padres. Te va a hacer honrar a tus padres, hacer lo correcto. La llenura del Espíritu Santo solo viene a través de la palabra purificada de Dios. ¿Por qué? Por eso necesita una Biblia purificada, ¿verdad? Porque si tiene una Biblia contaminada, ¿cómo se va a purificar usted? Una Biblia purificada, por eso ahí está la Reina Valera 1602, la purificada. Bebe buena agua. Y ese es uno de mis textos favoritos cuando yo empecé en el cristianismo, Lucas 19:10, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, pero me rescató. Vino no solo a rescatarme, vino a salvarme.
Y yo lo alabo, por eso va, y le doy gracias. Y mi alabanza que Él produce dentro de mí es para Él, y todo lo que hago es para Él, porque yo no me merecía ser salvo. Sé lleno del Espíritu y vas a tener esas convicciones y esas fuerzas. Ese es el sello del Espíritu, el verdadero sello del Espíritu. Que ninguna fuente de información, que ninguna filosofía, ni lo que tú veas, ni lo que te esté aconteciendo, porque Satanás va a hacer circo, maroma y teatro para que te desvíes de la doctrina. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Bueno, vamos a la última cita. Nos dice en Romanos 8:14, muy fácil: el que es de Dios hace lo de Dios. Ese es el que tiene el Espíritu Santo y es guiado. ¿Cómo sabes si tu compadre es cristiano? Pues muy fácil, hace lo de Dios. No lo agarras leyendo la revista Vanidades, lo agarras leyendo la Biblia. No lo agarras leyendo otra cosa, ¿va? No lo agarras viendo el partido de fútbol. Lo agarras buscando de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que te guía. El Espíritu Santo hace que te guíe. Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Dios, te alabo, te bendigo, te doy las gracias porque tú nos pusiste esa sed dentro de nosotros, al Espíritu Santo, para que fuéramos esos siervos en medio del desierto que bramamos, ¿verdad?, por esa agua viva tuya, esa agua purificada, esa palabra no corrompida, esa palabra tuya, para que nosotros estemos llenándonos constantemente para poder adorarte, para poder glorificarte, para poder hacer todo lo que hagamos en tu santo nombre, porque para eso hemos venido en esta tierra, para glorificar y levantar tu nombre, el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si tú nos estás oyendo a través de las redes sociales, en tu hogar, en tu casa, llénate del Espíritu Santo mientras tengas oportunidad. Hay países donde no permiten leer ni siquiera la palabra de Dios, ni mucho menos dejar de estudiarla. Si tienes esa oportunidad, aprovéchala, porque eso es lo mejor que te pueda pasar en tu vida, en el poderoso nombre de Cristo de Dios. Y la iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.